Yo maté a mi tía con el veneno que ella misma preparó para mi madre. Y en ese instante, el mundo se derrumbó bajo mis pies como un castillo de naipes envenenado. No fue un crimen impulsivo, fue la culminación de años de mentiras que devoraban mi alma, revelando que la sangre que corría por mis venas no era la que yo creía. Mi padre, el gran chef de Sevilla, guardaba en su receta secreta de gazpacho no solo el sabor de Andalucía, sino una carta de amor que destrozó nuestra familia para siempre. El sol de mediodía caía como un yugo sobre las calles empedradas de Sevilla, donde el Guadalquivir serpenteaba perezoso, indiferente a los secretos que se pudrían en sus orillas. Yo, Ana López, de 35 años, acababa de enterrar a mi padre en el cementerio de San Fernando, un lugar donde las lápidas susurraban historias de glorias pasadas y traiciones olvidadas. El duelo no era solo por su muerte, era por el vacío que dejó, un hueco que se ensanchaba con cada sorbo de vino que tomaba en la taberna familiar, el Olivo Dorado, el restaurante que él había construido con sus propias manos callosas. Aquella tarde, mientras el aroma a ajo y tomate flotaba en la cocina como un fantasma familiar, decidí ordenar los cajones de mi padre. No era un impulso de nostalgia, era necesidad. Las deudas se acumulaban como sombras en las paredes encaladas, y el banco amenazaba con embargar el local si no pagaba en un mes. Mis manos temblaban al abrir el cajón inferior, donde guardaba sus libretas de recetas, manchadas de aceite y lágrimas secas. Entre las páginas amarillentas, encontré el sobre. Amarillo, frágil, con una caligrafía que no era la de mi padre, para siempre. Teu y punto. El corazón me latió con fuerza. Un tambor de guerra en el pecho. Lo abrí con cuidado, como si temiera que explotara. Dentro, no solo palabras, un mechón de cabello negro, atado con un lazo rojo desvaído. La carta era breve, pero cada sílaba era un puñal. Mi amor, el niño que llevo en el vientre no es de tu hermano. Es nuestro secreto, el precio de nuestra pasión. Te espero en la finca de Triana, bajo el olivo que nos vio nacer. Firmado, Elena. Mi tía Elena, la hermana menor de mi madre, la que siempre había sido la oveja negra de la familia, la que huía de las misas dominicales para perderse en las fiestas flamencas. El mundo se inclinó. Mi madre, Isabel, había muerto 10 años antes en un accidente de coche. O eso nos dijeron. Un conductor ebrio. Una curva traicionera en la carretera a Córdoba. Pero ahora, esta carta sugería algo peor, un triángulo de deseo que había envenenado nuestras vidas. Mi padre, Javier López, el hombre recto, el chef que alimentaba a los pobres con sus paellas generosas, había sido cornudo, y yo era hija de un amor ilícito. El mechón de cabello era negro como el mío, no castaño como el de mi madre. Corrí a la taberna, el sobre arrugado en mi puño. Los clientes habituales, pescadores y viudas del barrio, me miraron con ojos curiosos, pero yo no vi nada. Solo el rostro de mi tía Elena, sonriente en las fotos familiares, con esa mirada felina que ahora me parecía depredadora. Ella vivía aún, en una villa en las afueras de Sevilla, rodeada de lujo que nadie cuestionaba. ¿De dónde salía su dinero? Siempre había dicho que era de inversiones, pero ahora lo veía claro: chantaje, herencias robadas, la receta secreta de mi padre que ella había usado para abrir su propio restaurante en Madrid, el fuego oculto, un éxito que eclipsaba el nuestro. Esa noche, sola en la cocina, preparé el gazpacho de mi padre. Sus ingredientes eran simples: tomates maduros, pimientos crujientes, aceite virgen que picaba en la lengua. Pero mientras molía el ajo, mis lágrimas cayeron en el mortero, sal amarga mezclándose con el sabor. Bebí un sorbo y sentí el fuego de la venganza encenderse en mi vientre. No era solo ira, era un cálculo frío.
El de una mujer que había perdido todo 2 veces, primero a su madre, ahora a la verdad de su padre. Al día siguiente, visité a mi primo Luis, el hijo de Elena, el único lazo que me quedaba con esa rama podrida de la familia. Él era abogado en el centro, con oficinas relucientes en la Plaza de España. Tía Ana, ¿qué te trae por aquí? ¿El testamento de tío Javier? Su sonrisa era como la de su madre, afilada. Le mostré la carta, y su rostro palideció. Eso es imposible. Mamá siempre dijo que fue un malentendido, pero sus ojos traicionaban el pánico. Luis sabía. Siempre lo había sabido. De allí, conduje hasta la villa de Elena. El camino serpenteaba entre olivos centenarios, testigos mudos de pecados pasados. Ella me recibió en el porche, vestida de blanco inmaculado, un vaso de sangría en la mano. Ana, mi querida sobrina. ¿Vienes a consolarme por la muerte de Javier? Era un buen hombre, aunque... Terco, su voz era melosa, pero yo vi el cálculo detrás. Le entregué la carta. La leyó en silencio, y luego rió, un sonido que heló mi sangre. Ah, la juventud. Errores de la pasión. Tu madre lo sabía, ¿sabes? Por eso se fue esa noche. No fue un accidente, fue su elección. Las palabras me golpearon como un latigazo. ¿Mi madre se suicidó? ¿Por la traición de su hermana y su marido? Elena continuó. Implacable, Javier y yo nos amamos antes que él se casara con Isabel. El niño. Era mío, pero lo perdí. Tu madre lo usó para atarlo. Y yo me quedé con las migajas, la receta, que adapté para mi éxito. ¿Quieres venganza? Prueba a vivir sin el amor de un padre que nunca fue tuyo del todo. Salí de allí temblando, el veneno de sus palabras corroyéndome. Pero en mi mente, ya se formaba el plan. No la mataría con mis manos, la destruiría con lo que más amaba, su legado. El fuego oculto caería, y con él, su imperio de mentiras. Regresé a El Olivo Dorado y empecé a excavar facturas falsificadas. Cuentas offshore. Pruebas de que Elena había desviado fondos de mi padre durante años. La traición no era solo amor, era robo. Un cáncer que había matado a mi familia lentamente. Días después, en una tormenta que azotaba Sevilla con furia bíblica, recibí una llamada de Luis. Ana, mamá está enferma. Ven, por favor. Corrí a la villa, el trueno retumbando como mi pulso. Elena yacía en la cama, pálida, con un frasco vacío a su lado. Veneno para ratas, murmuró. Pero no para mí. Para ti. Si hubieras sido más lista, no. Era su propia medicina, el arsénico que había usado para envenenar sutilmente a mi madre. Años atrás. Disfrazado en un plato de fabada. Lo confesó todo. Delirante, cómo había seducido a Javier para vengarse de Isabel por robarle un pretendiente en la juventud. Como el accidente fue un empujón en la carretera. La odié con una ferocidad que me consumía. Pero en lugar de llamar a la policía, saqué el frasco de mi bolso, el mismo que había robado de su despensa. Bebe, tía. Termina lo que empezaste. Ella lo hizo, con una sonrisa retorcida. Murió al amanecer, y yo me convertí en el monstruo que juré no ser. Pero el twist vino después, en su testamento, dejado para mí. Una segunda carta. Ana, eres mi hija. Javier lo supo siempre. La venganza es un ciclo, rómpelo. El peso de esa confesión me aplastó como las murallas de la Giralda en un día de viento huracanado. ¿Hija de Elena? La sangre traidora corría por mis venas. ¿No la noble de mi madre? Corrí de vuelta a Sevilla. Las luces de Triana parpadeando como ojos acusadores en la noche. El Olivo Dorado estaba vacío. Solo el eco de mis sollozos rebotando en las vigas de madera. Me senté en la cocina, rodeada de cuchillos y especias, y por primera vez, el aroma a comino y pimentón me revolvió el estómago.
Recordé mi infancia, las mañanas en que mi padre me enseñaba a picar cebollas sin llorar. Sus manos grandes envolviendo las mías. Su risa ronca contando anécdotas de la guerra civil que su abuelo había sobrevivido. La familia es el único plato que no se enfría. Ana, me decía. Pero ahora, todo era cenizas. Elena, mi verdadera madre, había orquestado esta farsa, fingir el embarazo perdido. Dejar que Isabel me criara como suya, mientras ella recolectaba los frutos del caos. ¿Por qué? Por orgullo. Por ese veneno andaluz de celos que se filtra en la tierra como el agua de las acequias. Llamé a Luis al amanecer. Su voz era un hilo tenso al teléfono. Ana, ¿qué has hecho, mamá? Está muerta. La policía viene en mentí. Dije que la encontré así, que el veneno era su suicidio por culpa. Él dudó. Pero el lazo de sangre, nuestro lazo. Ahora lo sabía, lo ató a mi versión. Te cubro, prima. Por Javier. Pero esto nos destruirá. No, Luis, ya estábamos destruidos. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y miradas suspicaces en el barrio. La Guardia Civil husmeó en la villa. Encontró el frasco, pero sin huellas claras. Parece suicidio, señora López. Su tía tenía deudas, enemigos en el mundo de la restauración, enemigos como yo, pensé, mientras firmaba declaraciones con mano firme. Pero por dentro, la duda me roía, había cruzado la línea. ¿O solo continuado el ciclo? La venganza prometía justicia, pero traía cadenas. Para huir del escrutinio, me refugié en la finca familiar en las afueras de Córdoba. Un olivar heredado de mi abuelo materno, o eso creía. Allí, entre los árboles retorcidos por siglos de sequías, desenterré cajas de fotos y cartas. Una imagen me detuvo, mi madre, Isabel, embarazada, riendo con Javier en una feria de abril. Pero detrás, una nota garabateada, Elena lo sabe. El niño no es tuyo. Perdóname. Mi padre Javier había sido estéril por una herida de juventud. Isabel había buscado consuelo en un amante fugaz, un gitano de las cuevas de Sacromonte. Yo era hija de un desconocido, no de Elena. La carta de la receta era una trampa, un señuelo para desviar la culpa. El shock me dejó postrada bajo un olivo, la tierra húmeda empapando mi vestido. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb surgió como un geyser. Elena había fabricado esa mentira para reclamar a Javier, para envenenar no solo a Isabel, sino mi identidad. Llamé a un detective privado, un viejo amigo de mi padre llamado Ramón, ex policía con cicatrices de ETA en las muñecas. Ana, si quieres la verdad, cava profundo. Pero la verdad mata más que el arsénico. Ramón llegó 2 días después, con un maletín lleno de documentos amarillentos. Pasamos la noche en la finca, fumando cigarros puros bajo las estrellas, mientras él desplegaba el mapa de la traición. Isabel y Elena eran inseparables en la juventud, hijas de un jornalero en las viñas de Jerez. Elena, la bella rebelde, sedujo a Javier para vengarse de Isabel por casarse con el primero. Pero el verdadero golpe, Elena no perdió ningún niño, usó el affair para extorsionar dinero de Javier, que lo pagaba para mantener el secreto. Cuando Isabel descubrió todo, amenazó con divorcio. Elena la empujó esa noche en la carretera. Un accidente perfecto. ¿Y yo? ¿Yo era la hija legítima de Isabel y Javier? No. Ramón mostró pruebas, análisis de ADN de un viejo caso. Javier había pagado por fertilización in vitro en una clínica de Madrid, pero el donante era anónimo. Tu madre te amaba como propia, Ana. Elena solo te usó como peón. La revelación me rompió. Lloré hasta que el alba tiñó el horizonte de rosa, un sollozo que liberaba décadas de mentiras. Pero de las lágrimas nació la Toantín, no bastaba con la muerte de Elena, debía desmantelar su legado. El fuego oculto era su joya.
Un imperio de 3 restaurantes en Madrid, Barcelona y Valencia, con estrellas Michelin robadas de las recetas de mi padre. Contacté a un jeque ético, un chico de Triana llamado Pablo, que por una suma modesta accedió a sus servidores. Encontré correos. Ana. Elena lavaba dinero de narcotráfico a través de proveedores falsos. ¿Y Luis? Está metido hasta el cuello. Mi primo. El abogado intachable. La ira se transformó en hielo. Planeé mi próximo movimiento, filtrar las pruebas a la prensa, pero no antes de confrontar a Luis. Lo cité en el Olivo Dorado, ahora mío por herencia. Llegó nervioso, corbata floja, ojos hundidos. Prima, ¿qué es esto? La policía cerró el caso, pero le mostré los archivos en mi laptop. Su rostro se descompuso. Elena me obligó. Decía que era por la familia. Tú eres familia, Ana. Mi hermana. Y en realidad signo de interrogación en yo. Espera, el Duist menor me golpeó. Luis no era hijo de Javier. Era de Elena y un socio mafioso. Mamá me contó todo antes de morir. Tú no eres su hija, pero yo. Yo soy el que lleva la maldición. Confesó, había ayudado a encubrir el asesinato de Isabel, falsificando documentos del accidente. Por lealtad ciega, por el dinero que fluía como vino en las bodegas. Lo abofeteé, el sonido ecoando como un disparo. Traicionaste a tu propia sangre, Luis. Ahora, elige, ayúdame a hundir el fuego oculto, o te entrego a la justicia, dudó, sudando bajo las luces tenues. Finalmente, asintió. Por Javier. Él me perdonó una vez, así comenzó nuestra alianza frágil, un pacto sellado con brandy y promesas rotas. Pero en mi corazón, la duda persistía. ¿Podía confiar en el hijo de la serpiente? Mientras tanto, la prensa olfateaba el escándalo. Un artículo en El País mencionaba suicidio misterioso de Chef Estrella. El cerco se cerraba, y yo, en el centro, tejía mi red de venganza con hilos de seda y espinas. La sociedad sevillana, con su hipocresía de procesiones y cotilleos, empezó a murmurar. Amigas de infancia me evitaban en el mercado de la Encarnación, sus ojos juzgadores perforando mi espalda. Pobre Ana, sola con ese restaurante en quiebra, pero el aislamiento avivaba mi determinación. Pasé noches en vela, perfeccionando la receta original de mi padre. No para venderla, sino para usarla como arma, un gazpacho que, en una cena de gala, revelaría la verdad grabada en una nota dentro de cada plato. La planificación de la venganza se convirtió en mi religión, un ritual diario en la penumbra de El Olivo Dorado, donde las sombras de las ollas colgantes danzaban como demonios en las paredes. Luis se convirtió en mi sombra involuntaria, trayendo documentos robados de la oficina de su madre, cada página un clavo en el ataúd de su legado. Ana, esto es suicida. Si la mafia se entera, su voz temblaba, pero yo lo silenciaba con una mirada que había heredado de Elena, esa frialdad felina que ahora me aterrorizaba en el espejo. Empecé por lo pequeño, sabotear los proveedores de El Fuego Oculto. Pablo, el jeque, alteró pedidos, enviando ingredientes rancios a sus cocinas en Madrid. Reseñas negativas llovieron en TripAdvisor. El paella sabe a cartón mojado. El gazpacho, un insulto a Andalucía. Elena muerta, pero su fantasma se retorcía en las salas de prensa. Yo sonreía desde Sevilla, sorbiendo café solo en la plaza, viendo cómo las acciones de su cadena caían como hojas secas en otoño. Pero la verdadera batalla era interna. Las noches me traían sueños vívidos, mi madre, Isabel, extendiendo la mano desde el fondo del Guadalquivir, sus ojos suplicantes. No te conviertas en ella, hija, despertaba sudando, el corazón latiendo como un tambor flamenco. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN empezaba a filtrarse, un goteo corrosivo. Valía la pena destruir vidas inocentes, camareros.
Clientes fieles por una justicia que ya no me pertenecía. Consulté a un terapeuta en secreto. Una mujer judía llamada Ruth en el barrio judío de Sevilla. La venganza es un espejo, Ana. Refleja tu propio dolor multiplicado. ¿Estás lista para ver el monstruo? No lo estaba. Pero seguí adelante. Organicé una cena benéfica en el Olivo Dorado, invitando a inversores clave de la industria gastronómica. Una noche por la memoria de Javier López. Anuncié en redes. Luis trajo a un contacto, don Carlos, un magnate vasco con tentáculos en la política, que había financiado a Elena a cambio de favores ilícitos. Lo senté a mi mesa, sirviéndole el gazpacho con una sonrisa. Dentro de su bol, una nota enrollada: tu socia está muerta. Tus secretos flotan. Renuncia Gunde. El pánico en sus ojos fue exquisito. Un sorbo de absenta en mi alma sedienta. Al final de la noche, firmó un acuerdo: absorbería las deudas de mi restaurante a cambio de silencio. Pero el clímax se acercaba. Descubrí que Luis ocultaba algo: un hijo ilegítimo de Elena. Un niño de 10 años en un internado de Salamanca. El heredero de la fortuna envenenada. No lo sabía hasta ahora, juró. Mamá lo escondió para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? De la mafia que Elena había engañado. O de mí. La ira renació, más afilada. Confronté a Luis en la ribera del río, donde las luces de los barcos de crucero parpadeaban como estrellas falsas. Me usas como escudo, primo. ¿El niño es mi medio hermano? ¿Otro peón en este tablero? Él se derrumbó, confesando que Elena planeaba legarle todo al chico, Miguel, para redimirse. Tú eres la amenaza, Ana. Siempre lo fuiste. Lo golpeé. Puños cerrados por primera vez en mi vida. Sangre en mis nudillos mezclándose con el barro del Guadalquivir. Esa agresión me costó moretones en el alma. Un hematoma en el brazo que Ruth notó en nuestra sesión. Estás al borde, Ana. La venganza te consum. De antes de que te quemé. Pero el destino intervino. Una llamada anónima, señora López. Se lo de la carta. Tengo pruebas de que Elena no mató a Isabel. Fue Javier. Mi mundo se tambaleó. Mi padre, el héroe, corría Ramón, quien confirmó: testigos silenciados. Un pago a un mecánico para sabotear los frenos. Javier, culpable de encubrimiento, había protegido a Elena por amor residual, sacrificando a su esposa para mantener la familia intacta. La traición final me dejó hueca. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a la TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Un pozo negro donde nadaba sin salida. Decidí el golpe maestro, una exposición en la Feria de Abril, donde la élite sevillana se reunía en trajes de flamenca y mantones. Alquilé un puesto, disfrazada de vendedora de tapas, y distribuí folletos con extractos de correos: El imperio de Elena, construido sobre veneno y mentiras. La multitud murmuró. Flashes de cámaras iluminando el horror. Luis me encontró allí, con Miguel de la mano, un niño de ojos grandes y asustados. Para Ana. Por él. Pero yo vi en el chico mi reflejo, inocente, marcado por pecados ajenos. El conflicto estalló, él me suplicó. Yo dudé. Y en ese instante, don Carlos apareció, escoltado por matones. La fiesta termina. López sacó una pistola. El cañón frío contra mi sien. Elena te debía, ahora tú me debes. El tiempo se detuvo. Mi mente gritó: huye, ataca, ríndete. Elegí lo impensable: un cuchillo de mi delantal, clavado en su muslo. Gritos. Caos. La feria convirtiéndose en un torbellino de volantes y sangre. Luis arrastró a Miguel lejos, traicionándome de nuevo al huir solo. La policía llegó. Esposas en mis muñecas, pero en mi celda, una sonrisa se formó. La semilla estaba plantada, el imperio caería, aunque yo ardiera con él.
La cárcel de Aljibe en Sevilla era un infierno de hormigón y ecos, donde las risas de las reclusas se mezclaban con llantos ahogados. Un coro disonante que reflejaba mi propia fractura. Encerrada por agresión, con cargos de intento de homicidio pendientes. Pasé las primeras semanas en una celda que olía a desinfectante y desesperación. Las paredes, rayadas con nombres de amantes perdidos, me recordaban que la venganza no era una línea recta, sino un laberinto de consecuencias que se enredaban como las raíces de un olivo viejo. Don Carlos sobrevivió, cojeando, pero su imperio se resquebrajaba. La prensa, alimentada por mis folletos, destapó el escándalo, redadas en los restaurantes de Elena, arrestos de proveedores narcos, el nombre de Javier mancillado en titulares como el chef asesino de Sevilla. Luis desapareció con Miguel, dejando un mensaje en mi abogado: lo siento, hermana. Fuimos a Portugal. El ciclo se rompe con el niño, hermana. La palabra me quemaba. Un recordatorio de que la sangre no elige sus venas. En la prisión, encontré aliados inesperados. María, una gitana convicta por robo, con tatuajes de rosas espinosas en los brazos, se convirtió en mi confidente. La traición es el pan de cada día aquí, niña. Pero tú tienes fuego, úsalo para quemar, no para cocinar. Me enseñó a tejer redes invisibles, cartas codificadas a Pablo, quien seguía filtrando datos desde fuera. Juntos, orquestamos la caída final de El Fuego Oculto, un video anónimo en YouTube, con confesiones grabadas de ex empleados, mostrando cómo Elena envenenaba platos para críticos rivales. El mundo exterior rugía. Mi restaurante, El Olivo Dorado, fue salvado por donaciones anónimas, quizá de Ramón, quizá de Ruth, convirtiéndose en símbolo de resistencia. Pero el costo era mío, noches de insomnio, donde la imagen de la pistola contra mi sien se repetía. Un loop de terror que me hacía cuestionar cada decisión. ¿Había matado a Elena por justicia? ¿O por el vacío en mi pecho? La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se colaba como niebla del río, envolviéndome en dudas. Un visitante rompió la rutina, Ruth, mi terapeuta, con permisos especiales. Sentada al otro lado del vidrio, sus ojos sabios perforaron mi armadura. Ana, la venganza te ha dado poder, pero te ha robado la paz. Javier no era un monstruo, era un hombre roto, como tú ahora. Lloré entonces, lágrimas calientes contra el teléfono frío. Quiero parar, Ruth. Pero Luis. El niño. ¿Y si vuelven? Ella sonrió, triste. El perdón no es debilidad. Es la receta que tu padre nunca escribió. Inspirada, escribía Luis. Cartas semanales. No de rabia, sino de verdad cruda. Somos huérfanos de mentiras. Regresa. Reconstruyamos sin veneno. Semanas sin respuesta. Hasta que un sobre llegó, una foto de Miguel en una playa portuguesa, con una nota. Él pregunta por su tía Ana. Vuelve cuando seas libre. El corazón se me hinchó. Un atisbo de redención en el abismo. Pero el conflicto no cesaba. Don Carlos, desde su celda adyacente, envió matones para intimidarme, notas bajo la puerta. Paga o muere lento. María y yo contraatacamos, un motín menor. Sabotaje a su correo interno, filtrando sus confesiones a la fiscalía. El clímax carcelario llegó en la ducha común, donde una reclusa suya me emboscó con un trozo de vidrio. Luché, uñas y dientes, el agua roja tiñendo el suelo. Por mi madre, grité, mientras la derribaba. La victoria fue pírrica, cicatrices nuevas, aislamiento. Pero el mensaje llegó, no me doblegarían. Fuera. El juicio se acercaba como una tormenta de Sierra Nevada. Mi abogado, un joven idealista llamado Diego, construyó la defensa, autodefensa, provocación por revelaciones familiares. Testigos clave, Ramón Conelán,
probando que yo era hija de Isabel y un donante anónimo, no de la telaraña de Elena. No soy la villana, le dije a Diego en una visita. Soy la sobreviviente. Él asintió. Pero sus ojos decían, aún lo eres, Ana. La venganza te define, la sociedad. Esa bestia hipócrita. Se dividía, columnas en ABC me llamaban la viuda negra de Sevilla. Mientras feministas en redes me elevaban a mártir de la traición familiar. Recibí cartas de apoyo. De mujeres con historias similares, maridos infieles, madres silenciadas. Una me rompió, tu dolor es el mío. Sigue luchando. La Toantín se transformó. No más destrucción ciega, sino justicia restaurativa. En una noche de luna llena, visible desde mi celda, juré romper el ciclo. Planeé, con ayuda de Pablo, un fondo para víctimas de abusos familiares, financiado con las ventas de la receta original de mi padre, ahora publicada como libro, Gazpacho de la Verdad. El twist se avecinaba, Luis contactó a Diego. Miguel está enfermo. Cáncer. Necesita a su familia. El niño, inocente, tiraba de los hilos que Elena había tejido. Preparé mi defensa final, no con palabras, sino con acción. En el juicio, subiría al estrado no como acusada, sino como juez de mi propio pasado. La venganza había sido mi espada, ahora, la envainaría por un escudo para los que venían después. El Tribunal de Sevilla era un coliseo moderno, con bancos de madera pulida y ojos de jurados que pesaban mi alma como granos de sal en una paella. Vestida con un traje negro sencillo, el collar de mi madre un crucifijo de plata de las procesiones semanales apretado contra mi pecho, entré escoltada, el flash de las cámaras cegándome como el sol de la maestranza. El juez, un hombre canoso con mirada de toro. Golpeó el mazo. Comienza el juicio por agresión agravada contra Ana López. Diego se levantó. Voz firme como el Guadalquivir en crecida. Mi clienta actuó en legítima defensa, señores del jurado. Pero esta no es solo una historia de violencia, es un tapiz de traiciones familiares que culminó en tragedia. Proyectó la carta. El mechón de cabello. Los correos de Elena. La sala jadeó cuando Ramón testificó. Javier López encubrió el asesinato de su esposa por amor a la hermana de ella. Ana descubrió la verdad y fue atacada por ello. Lágrimas en los ojos de las espectadoras. Un murmullo de empatía que me envolvió como un mantón de Manila. Don Carlos, en el banquillo opuesto, parecía un rey destronado, pierna vendada. Abogados caros susurrando. Su testimonio fue veneno puro, esa mujer es una psicópata. Mató a su tía y ahora viene por mí. Pero Pablo hackeó su teléfono en tiempo real y legal, pero efectivo. Y Diego presentó odios, elimina a la López. O Elena no será la única muerta. El jurado se removió, el aire cargado de electricidad estival. Mi turno llegó al mediodía. El sol filtrándose por las vidrieras como juicios divinos. Subí al estrado, manos temblando pero voz clara. Yo amaba a mi familia, señores. Mi padre me enseñó que el honor es el ingrediente secreto de la vida. Pero cuando destapé la olla, encontré paz. No oro, conté todo, el hallazgo de la receta. La villa de Elena. El veneno en sus labios. No la maté por odio. La liberé de su propia oscuridad. Y cuando don Carlos me apuntó, luché por sobrevivir. Como mi madre no pudo, la sala estalló en sollozos cuando mostré la foto de Isabel, radiante en su boda. Ella murió por mentiras. Yo vivo para honrarla. Diego presentó el Ana es hija de Isabel, no de la traidora. Es inocente de nacimiento. El twist mayor cayó como un rayo. Luis irrumpió en la sala, con Miguel en brazos, pálido y tubos de quimioterapia asomando. Ana es inocente. Yo maté a Isabel. Elena me obligó, pero fui yo quien empujó el coche. Gritos. Caos. El juez llamando a la Guardia Civil.
Luis confesó todo, un adolescente manipulado, cubriendo el crimen por miedo. Ana pagó por nuestros pecados. Perdónenla, Miguel. Con voz frágil, añadió, quiero a mi tía. Ella me salvó. El jurado, conmovido, deliberó 2 horas. Veredicto, no culpable. La sala rugió. Abrazos de extraños. Flashes eternos. Pero en mi victoria, la TU y símbolo 1F7TV símbolo 1FDNG persistió. Luis arrestado. Miguel huérfano. El ciclo roto pero sangrante. Salí libre al atardecer. Sevilla dorada bajo el cielo. Ruth me esperaba en la puerta, con un ramo de azahares. Lo lograste, Ana. Ahora, vive, pero la venganza no termina con absolución, deja cicatrices. Visité la tumba de mi padre, el gazpacho fresco en la mano. Perdóname, papá. Fuiste débil, pero humano, lágrimas en la tierra. Un pacto silencioso. Días después. El clímax residual, una carta de Don Carlos desde prisión. Te ganaste el juego, López. Pero el niño. Miguel lleva mi sangre. Cuidado, el miedo se instaló. Un nudo en el estómago. Llevé a Miguel a la finca de Córdoba, donde olivos centenarios nos acogieron. Seremos familia de verdad, le prometí, mientras él jugaba, inocente. Pero en la noche, soñé con sombras, la mafia no olvida. La sociedad me elevó entonces, invitaciones a conferencias. Un libro en gestación. De la traición a la resiliencia. Titulé mis charlas. Pero por dentro, el conflicto rugía. Luis, en su celda, me escribió, hice lo correcto al confesar. Ama a Miguel por mí. Hice una visita. El vidrio entre nosotros como una barrera final. Eres mi hermano, Luis. El perdón es lento, pero viene del lloro. Y yo con él. Un bálsamo amargo. El alto trao inesperado llegó en una gala en Madrid. Premio a la restauración ética. Allí, entre flashes, un hombre se acercó, alto. Ojos verdes como los de mi madre. Ana, soy Raúl. El donante de tu concepción. Isabel me pidió silencio. Pero ahora. Quiero conocerte. El mundo giró. Mi padre biológico. Vivo. Un profesor de literatura en Granada. Abrazos. Promesas. Un hilo nuevo en el tapiz roto. Pero la venganza cobra su último peaje esa noche. En el hotel. Recibí una llamada. Miguel ha desaparecido. La mafia del terror me paralizó. Corrí a Portugal. Rastros fríos. Pero con Raúl a mi lado. Un aliado inesperado. Lucharemos juntos, dijo. El ciclo se reanudaba. Pero ahora con esperanza. No solo odio. La búsqueda de Miguel se convirtió en una odisea a través de las costas portuguesas, donde el Atlántico rugía como un lamento por los inocentes perdidos. Raúl, mi padre recién descubierto, se unió con la tenacidad de un académico desenterrando manuscritos antiguos, mapas en su laptop, contactos en la Interpol de sus días en la universidad. Isabel era mi musa, Ana. Te daría el mundo para compensar. Sus palabras eran bálsamo, pero el miedo era un cuchillo constante, girando en mis entrañas. Llegamos a Lisboa bajo una lluvia torrencial. Las calles empedradas resbaladizas como las mentiras de Elena. Un soplo anónimo nos llevó a un almacén en Alfama. Don Carlos había vendido al niño a traficantes de personas. Un trueque por protección en prisión. El rescate fue un infierno, yo con un cuchillo escondido. Raúl negociando. La policía portuguesa allanando puertas. Encontramos a Miguel encadenado en una habitación húmeda. Ojos grandes llenos de terror pero vivos. Tía Ana, susurró al verme. Y mi corazón se deshizo. Lo llevé en brazos a la luz, lágrimas mezclándose con la lluvia. La mafia cayó esa noche, redadas en cadena. Don Carlos extraditado a España. Su imperio reducido a cenizas. Luis, desde su celda, testificó contra él.
ganando reducción de pena. Por el niño, dijo en la llamada posterior. Nuestra reconciliación fue tentativa. Visitas semanales en la prisión, donde Miguel dibujaba olivos para su tío malo que se porta bien. De vuelta en Sevilla, reconstruí. El olivo dorado floreció, menús dedicados a Isabel, con gazpacho como estrella. Notas de verdad en cada plato. La receta de la honestidad. Lo llamé. Ruth me guió en la terapia grupal, donde compartí mi historia con sobrevivientes. La venganza me liberó, pero el perdón me salvó. Raúl se instaló en la finca de Córdoba, enseñando a Miguel latín bajo los olivos. Un abuelo improbable pero tierno. La sociedad, caprichosa, me coronó documentales en TVE, un premio de la ONU por advocacy contra la violencia familiar. Pero las cicatrices quedaban, pesadillas de veneno, dudas sobre mi sangre. Una noche, en la ribera del Guadalquivir, con Miguel dormido en mis brazos, confronté el fantasma final. Elena, Javier, Isabel, os perdono. No por vosotros, sino por mí. El río llevó mis palabras. Un exorcismo suave. Años después, Miguel creció fuerte, chef en ciernes, rompiendo el ciclo con risas en la cocina. Luis salió en libertad condicional, uniéndose a nosotros en la finca. Un redentor silencioso. Yo escribí el libro Sangre y Ajo, un bestseller que financió becas para mujeres traicionadas. Raúl y yo, padre y hija, caminábamos por las viñas de Jerez, hablando de Isabel como de una diosa. La venganza había sido un fuego purificador, dejando cenizas de las que brotó vida nueva. En Sevilla, bajo el sol implacable, supe que la verdadera receta era el coraje, enfrentar la traición no con veneno, sino con raíces profundas. Y así, en el abrazo de mi familia reconstruida, encontré la paz que el odio nunca pudo darme.